Hola amigos. Creo que los plutócratas de la cueva de Bruselas empiezan a preocuparse. Las declaraciones recientes de Putin les ha dado un baño de realismo, y la gente empieza a percatarse de la cruda realidad, y de quién nos ha llevado a ella. El presidente de Rusia ha hablado claro. Vladimir Putin señaló que la OTAN ya puede considerarse como parte del conflicto en Ucrania, ya que el bloque proporciona una gran cantidad de armamento a Kiev, sin recibir dinero a cambio. De ese modo, Occidente también se convierte en cómplice de los crímenes cometidos por las autoridades ucranianas, dijo Putin. Suministran a Ucrania armas por valor de decenas de miles de millones de dólares, y esto ya es participación directa en cierto sentido, declaró Putin durante una entrevista en el programa Moscú, Kremlin, Putin, del canal Rossiya 1. Y sobre el tema del Tratado START, Putin dijo que si la OTAN considera como su principal objetivo derrotar a Rusia, es necesario tener en cuenta el potencial nuclear no solo de Estados Unidos, sino también de todos los países del bloque político-militar, señaló el líder ruso Vladimir Putin. En una clara alusión a que Rusia exigirá que la cantidad de cabezas nucleares rusa tenga paridad con el conjunto de todos los países de la OTAN. Ahora resulta que el general británico Richard Barrons reconoce que inexplicablemente Rusia todavía no ha utilizado la carta de triunfo que suponen las fuerzas aeroespaciales de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, y que pueden cambiar el rumbo de las hostilidades en Ucrania. En su opinión, la aviación es una importante carta de triunfo de Moscú, que es realmente capaz de cambiar el rumbo de las hostilidades. Ahora mismo, Rusia está concentrando una gran cantidad de equipos aéreos, de aviones y helicópteros, cerca de las fronteras con Ucrania, y en ese sentido, sugirió que pronto el mundo verá la activación de las fuerzas aeroespaciales rusas, dijo Richard Barrons. Por su parte, en Francia se hacen la pregunta si Francia se prepara para enviar sus tropas a Ucrania. En el suroeste de Francia han comenzado ejercicios militares de proporciones sin precedentes, cuya tarea es entrenar a los militares de varias ramas de las Fuerzas Armadas para trabajar en condiciones de hostilidades de alta intensidad, así lo informó el 25 de febrero el periódico Le Figaro. Los ejercicios, cuyo nombre en código es Orión, tienen como objetivo desarrollar el trabajo coordinado de varias ramas de las Fuerzas Armadas, en una guerra de alta intensidad, ya que en la historia reciente el ejército francés en realidad no tenía tal experiencia práctica contra otro ejército regular. En operaciones en Afganistán, o Malí, el enemigo no estaba armado ni con defensa aérea ni con artillería. El propósito de los ejercicios Orión es preparar al ejército para una situación de confrontación real con un ejército regular en toda regla, señala el periódico. El ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, calificó las maniobras como el ejercicio multibrazo más ambicioso en décadas. En ellos participan unos 20.000 militares de las fuerzas terrestres, marítimas y aéreas. Además tienen en cuenta modernos componentes espaciales, informáticos y cibernéticos. Estos ejercicios, que durarán más de 2 meses, están diseñados para preparar a nuestras fuerzas para las situaciones de enfrentamiento más complejas en la guerra moderna. Y para demostrar que nuestras Fuerzas Armadas son capaces de responder y mostrar resistencia en conflictos de alta intensidad, dijo Sébastien Lecornu. El ejército francés dice que el ejercicio fue planeado antes del inicio de la operación rusa en Ucrania, en 2021. Los eventos en Ucrania han cambiado el contexto, pero no el escenario de los ejercicios. Pero este conflicto destaca la importancia de las opciones que hemos elegido, dice el comandante del ejército francés Nicolas Lenan. Recordemos que Francia ya ha proporcionado a Kiev varias docenas de modernos cañones autopropulsados Caesar, y el sistema de defensa aérea Crotale. Recientemente transfirió 40 tanques ligeros con ruedas AMS-10 RC, y está considerando enviar sus tanques pesados Leclerc a Ucrania. Los actuales ejercicios a gran escala demuestran que París no excluye la participación directa de sus militares en el conflicto armado en el territorio de Ucrania. El ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, prometió que los primeros vehículos blindados AMS-10 RC se entregarían a Ucrania en febrero. Por su parte, la ministra española de Defensa acaba de declarar hoy mismo a la pregunta de un periodista,
de si España llevaría a sus soldados a Ucrania, y ha dicho que no, que eso no está previsto. Pero claro, los ciudadanos ya estamos hartos de que la OTAN diga siempre lo mismo, siempre han dicho, no está previsto que llevemos esto, o aquello. Para poco tiempo después llevar a Ucrania lo que haga falta, como es el caso ahora mismo de los tanques Leopard, y misiles de largo alcance. También Bielorrusia ha comunicado que está lista para movilizar a 1,5 millones de personas, en caso de declaración de la ley marcial, dijo el secretario de Estado del Consejo de Seguridad de Bielorrusia Alexander Volfovich. También agregó que las milicias populares se sumarán a las movilizadas en el caso de movimiento del país a las hostilidades. En el caso de que se declare la ley marcial en Bielorrusia y la economía se transfiera a una base militar, las estructuras de la organización militar del Estado ascenderán a hasta 1,5 millones de personas. Esta declaración fue hecha por el secretario de Estado del Consejo de Seguridad de la República de Bielorrusia, Alexander Volfovich. Pero además de esto, brindar asistencia, principalmente a los órganos del Ministerio del Interior en el campo, para proteger el orden público, combatir el bandolerismo en el terreno, reprimir los saqueos, combatir el sabotaje y los grupos de reconocimiento. Después de oír esta frase de, en el caso de que se declare la ley marcial en Bielorrusia y la economía se transfiera a una base militar, recuerda mucho al camino ya recorrido por Rusia, cuando trasladó el Ministerio de Finanzas a una base militar secreta. Algo totalmente relacionado con la previsión de una posible guerra a gran escala contra la OTAN. Solo por aquello de que, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, no se puede ignorar semejantes mensajes totalmente blancos y en botella. Es por eso que las ciudadanías europeas empiezan a calibrar el lío en que nos han metido los plutócratas de la cueva de Bruselas. Ayer trabajadores portuarios del puerto de Génova se negaron a cargar barcos para enviar armas a Ucrania. También se produjeron manifestaciones masivas contra la Unión Europea y la OTAN, en Roma, Milán, Nápoles, Turín, Florencia y muchas otras ciudades italianas. Y atención a lo que ha dicho el famoso presentador estadounidense de Fox News Televisión Tucker Carlson, que ha dicho que Estados Unidos se está convirtiendo en un país distópico, y perderá en cualquier resultado que se dé en el conflicto ucraniano. La prolongada crisis ucraniana amenaza con tristes consecuencias para los Estados Unidos, está seguro el periodista estadounidense Tucker Carlson. Independientemente de quién gane en Ucrania, Moscú o Kiev, Estados Unidos finalmente perderá su posición de liderazgo en la arena geopolítica, dijo. Además, este hecho, aclaró Carlson, está cuidadosamente ocultado por la Casa Blanca. Lo más interesante es cómo pocos estadounidenses parecen entender lo que está pasando, y las consecuencias de esta situación. Pero, ¿cómo iban a saberlo? Nadie en la política estadounidense o en los medios les dirá la verdad, dijo el presentador en Fox News. Desde el comienzo de la operación especial rusa, los ciudadanos estadounidenses han sido alimentados con mentiras absurdas y el país se está convirtiendo cada vez más en una distopía, concluyó el periodista. Y digo yo, que la frase esa de que se está convirtiendo en una distopía, es una frase obligada de decir con la boca pequeña, porque la realidad de que ya es una distopía lo dicen los cientos de miles de ciudadanos estadounidenses viviendo en las aceras de las principales ciudades de Estados Unidos. Por eso Europa empieza a verse sacudida por marchas anti-OTAN, Berlín, Londres, Roma, Milán, Nápoles, Turín, Florencia. ¿La tempestad está llegando a la Unión Europea? En Italia, miles de italianos marcharon en la ciudad portuaria de Génova para denunciar las políticas belicistas de la OTAN. Los manifestantes llevaron pancartas y carteles en las que se podía leer, "No al terrorismo de la OTAN", denunciando las políticas agresivas de la OTAN, y el apoyo brindado a Ucrania en su conflicto contra Rusia. En la marcha celebrada el sábado, además de denunciar el bombeo de armas de la Alianza Occidental a Ucrania, los manifestantes condenaron la represión de la disidencia y la crisis climática, que recibe poca atención en Italia y otros países miembros del bloque militar occidental. Asimismo, con el lema principal de "baja las armas" y aumentar los salarios, exigieron el fin de la guerra instando al gobierno de Giorgia Meloni, de la corte de extrema derecha,
a dejar de suministrar armas a Kiev. El mismo sábado y en similares actos, miles de personas tomaron las calles de Berlín y Londres, capitales de Alemania y el Reino Unido, en este orden, contra el suministro de armas a Ucrania para la guerra con Rusia. Desde el inicio del conflicto bélico en Ucrania, la OTAN, liderada por Estados Unidos, y hasta sus socios asiáticos han ofrecido grueso financiamiento y apoyo técnico a Kiev. Solo en el caso de Estados Unidos, en total, la administración Biden ha asignado $113 millones en ayuda militar y no militar a Ucrania, según datos del Instituto Kiel para la Economía Mundial. En Berlín miles de alemanes, 50.000 según estimaciones de los organizadores, y 13.000 según la policía, asistieron a una protesta llamada el Levantamiento por la Paz en el centro de Berlín. A pesar de las bajas temperaturas y la aguanieve portando carteles que pedían negociaciones con Rusia en lugar de entregas de armas a Ucrania. Negociar, no escalar, decía un cartel sostenido por un manifestante, mientras que una pancarta en la multitud decía no es nuestra guerra. Hacemos un llamado al canciller alemán para que detenga la escalada de entregas de armas ya, porque cada día perdido cuesta hasta 1000 vidas más, y nos acerca a una tercera guerra mundial, afirmaron los organizadores de la protesta en Berlín en su sitio web. En otra parte de Europa, en Reino Unido, también miles de activistas participaron en una protesta en el centro de Londres capital, en la que pidieron que Reino Unido deje de enviar armas a Ucrania. En el evento, al que asistieron el ex líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, y el miembro del Parlamento, Islington North, los manifestantes alertaron que el envío de armas a Ucrania pone en peligro la paz en la región. Las protestas de hoy se producen un día después del primer aniversario de la operación militar rusa en Ucrania, que generó promesas de más armas por parte de los aliados occidentales y nuevas sanciones contra Rusia. El Reino Unido y Alemania son dos de los mayores proveedores de armas a Ucrania, después de Estados Unidos desde que Rusia lanzó esta operación especial militar con el objetivo de desnazificar y desmilitarizar al país vecino. En Berlín se dio un caso curioso. El gobierno alemán plantó un tanque ruso T-90 de los destruidos en Ucrania, enfrente de la embajada rusa en la calle Unter den Linden, de Berlín, con la esperanza de humillar a Rusia y su ejército. Pues resulta que ocurrió lo contrario. Enseguida cientos de berlineses llevaron flores al tanque en un acto de desagravio. Pero más tarde una turba de violentos retiró las flores del tanque y las pisotearon en el suelo con el beneplácito de la policía. En ese momento fueron recriminados por otros ciudadanos que continuaban llevando más flores al tanque. Esto es todo amigos, reciban un saludo.